Así que le voy a invitar que abra en la página de los Salmos, la página 41, y cantaremos el Salmo 20. Ahí mi hermano Raúl lo puede compartir con nosotros ahí para que puedan juntos cantar. El Salmo 20, vamos a cantar. A medida que lo vayamos contando, nos ponemos de pie para cantar el Salmo 20. Está en la página 41. Amén. Ya estaba buscando. De página 41, Salmo 41. Ahí está. Salmo capítulo 20. Y en la introducción por Juan Calvino al Salmo 20, dice así la introducción. El pueblo, viendo a su rey ir a una guerra muy peligrosa, invoca a Dios. Después le da gracias como ya seguro de la victoria. Salmo apropiado para la iglesia acosada por todas partes por los príncipes infieles. Entonces, este salmo va enfocado en aquella iglesia perseguida, en aquella iglesia acosada por el mundo. Cantaremos este salmo. En día de dura contienda te responda el Señor. El nombre de Dios te defienda del gran Dios de Jacob. Desde el santuario de su ayuda sea el Señor tu sostén. Se acuerde de tus ofrendas, tu holocausto mire bien. Te dé conforme al deseo que hay en tu corazón y por entero a tu consejo de realización. Nosotros nos alegraremos, pues vino tu salvación. Perdón en su nombre alzaremos, lo que pides cumpla Dios. Hoy sé bien que a su ungido salvará el Señor. Desde sus cielos habrá oído con poder salvador. Estos confían en sus carros o en caballo veloz. Nos acordaremos nosotros del Señor nuestro gran Dios. Ellos todos se inclinaron, cayeron al final, mas nosotros nos levantamos y en pie nos verán. Oh Señor Dios omnipotente, danos tu gran salvación. Al Rey nos responda clemente en día de la invocación. Amén. Este es el maravilloso Salmo. Sabemos que el Señor nos va a escuchar en aquel día de nuestra contienda. El Señor nos va a escuchar en aquel día en el cual seamos oprimidos por nuestros enemigos, porque Él escuchará nuestro clamor. Él escucha el clamor de los afligidos. Bueno, hermanos, en el Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Miqueas, capítulo 3, como lo hacemos cada día del Señor, estudiando los 12 profetas menores, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Libro de Miqueas, estudiaremos hoy el capítulo 3, verso del 1 al 4. Miqueas, capítulo 3. Miqueas, ¿cierto? Está después de Jonás y antes de Nahum. A medida que lo hayamos encontrado, podemos ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 1 al 4, doy lectura en el nombre del Señor. Amén. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos,
y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el calderero, y como carne se olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Amén y amén. Oremos. Dios Padre, te damos gracias que por tu amor y misericordia nos permitas, Señor, prestar atención a tu maravillosa palabra. Te rogamos, Señor, que nos permitas estar atentos, Señor, y alertas a esta palabra tan preciosa, Señor. Este es tu día, Señor, y permita que nuestras mentes puedan estar, Señor, compenetradas en adorarte, oh Dios mío. ¿Cómo no hemos de adorarte en la meditación, Señor, de tus mandamientos y tus estatutos? Te suplicamos, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento para conocer la palabra de Dios. Y si alguien aún no ha sido salvo, Señor, te ruego que por medio de tu palabra le exhortes y le lleves al Evangelio, para que encuentre en él salvación y vida eterna. Te rogamos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando lo que es el libro de Miqueas. Y lo estamos haciendo, ¿cierto? Versículo a versículo. Este es el séptimo de los 12 profetas menores que hemos estado estudiando ya. Hoy estudiaremos el capítulo 3. Anteriormente, para hacer una pequeña introducción de lo que hemos visto, hemos visto cómo el pueblo de Israel, entregado a la idolatría, empezó a fallarle a su Dios. ¿Y quién era su Dios? El Dios del pacto. Dios había hecho un pacto con ellos. Y ese pacto sería que les daría la tierra por heredad, mientras ellos permanecieren en los estatutos y decretos de Dios. Pero cuando ellos entregaron sus corazones a la idolatría, ¿cuál era el paso siguiente? Sino ser expulsados de la tierra prometida. Los que por gracia son salvos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, ellos no perdían su salvación, pero sí perdían bendiciones. Perdían la bendición de habitar confiada y tranquilamente en la heredad que Dios les había dado a ellos. Luego, en el capítulo 2, las Escrituras nos muestran que los líderes de Israel, los líderes de este pueblo, se habían entregado a la corrupción. ¿Y qué mandamiento quebrantaban sino el 9º mandamiento, el cual dice, el 10º mandamiento que dice, no codiciarás? Ellos codiciaban las pertenencias de sus hermanos. Recuerde que los líderes de Israel no estaban para oprimir al pueblo, sino para ser servidores del pueblo. Pero ellos, aprovechándose de su estatus y de su liderazgo, oprimían al pueblo de Dios. Y lo oprimían de tal manera que le robaban su dinero. Le robaban hasta lo más mínimo que tenían. Codiciaban en sus camas y pensaban cómo podían hacerlo para engañar al pueblo de Dios. Para engañarlo y así quitarle hasta lo poco que tenían. Luego de eso, Dios le enviaría a profetas, pero ellos no escucharían a los profetas. Y como castigo, ¿sabe lo que haría Dios? Cuando despreciamos su palabra, nos envía profetas mentirosos. Como hoy día en la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? Está preocupada hoy en día por la prosperidad. Y no quieren escuchar la verdad de Dios. Y tal como en los tiempos de Miqueas hoy se cumple, Dios le envía profetas mentirosos. Predicadores mentirosos, pastores mentirosos, que lo que hacen es llenar estadios. Y en vez de hablarle la verdad de Dios, solamente alimentan sus almas de pecado, alimentan sus almas de una prosperidad material y terrena, de la cual a nuestra muerte no podremos llevar. Uno de los castigos que vino sobre el pueblo y ha venido sobre la iglesia de Dios es que haya proliferado estos falsos. Y si estos falsos han proliferado, es para hacer también ese arnero de quienes son los que verdaderamente quieren servir a Dios por la palabra y de quienes lo único que quieren es, como el pueblo de Israel, buscar los panes y los peces. Buscar solamente los beneficios terrenos. ¿Qué otro castigo le daría a estos líderes que en el capítulo 2 de Miqueas se expresa? Se le daría el castigo de ser llevados cautivos.
Ustedes conocen el sentimiento nacionalista que tenía este pueblo. Este sentido nacionalista que ellos le decían a Jesús: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Pero ellos serían llevados esclavos. Y lo fueron, ¿cierto?, el reino del norte esclavizado por los asirios. Y lo fue el reino del sur posteriormente, tiempo después, cuando fueron esclavizados por los babilonios. Pero termina ese capítulo 2 con una esperanza. De que Dios juntaría de aquellos que estaban siendo disciplinados, juntaría un remanente. Y ese remanente sería comandado por el Mesías. Y ese remanente sería comandado por el Cristo, por el Hijo de Dios, que los guiaría y sería su rey para siempre. Quizás hoy en día aquellos dispensacionalistas andan viendo cómo Israel está volviendo y están enfocados en eso, pero no saben que este texto apunta más a que el verdadero pueblo de Dios, que está compuesto por judíos y gentiles, sea comandado por su único capitán, por el único Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Cristo. Y esa reunión llevaría a cabo un gran estruendo, tan grande como el que vemos en el libro de Apocalipsis, que dice que había una gran multitud de la cual nadie podía contar, que venía de toda lengua, de toda nación. ¿Y quién los comanda? El Cordero, el que está andando en su madre. Ahora, en ese contexto entra este capítulo 3. Y empieza en este capítulo 3 acusando a los dirigentes del país, acusando a los líderes que tenían como objetivo guiar al pueblo, que tenían como objetivo hacer justicia. Porque en lo que es los requisitos para la elección de pastores ancianos, maestros, para los requisitos para los diáconos, ¿por qué son estándares tan altos? Muchos dirán. Porque es el estándar que no solo deben seguir los ministros, sino las iglesias. Y si esos estándares no se cumplen, ¿qué va a pasar con la santidad de la iglesia? ¿Va a bajar? Porque dice, ¿cómo el pastor hace esto? ¿Cómo el líder hace esto? ¿Cómo el diácono hace esto? Entonces el tío empieza a bajar. Empieza a correr el riesgo de que la gloria de Dios está siendo menospreciada. La iglesia de Dios está siendo debilitada por causa de este pecado, hermanos. Entonces les dice y los denuncia de esta manera en el verso 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No os concierne a vosotros saber lo que es justo? Estos son los que en el libro de Deuteronomio, ¿cierto?, la lectura diaria que estamos haciendo, hermanos, en conjunto, nos hemos dado cuenta que Jetro, ¿qué le dijo? ¿Qué consejo le dio a Moisés? Que él no podía estar gobernando un pueblo solo. Él debía nombrar jueces, cabezas de cada una de las tribus. Entonces ellos cubrían los asuntos más pequeños para que Moisés pudiera ver los casos que eran más difíciles. Y estos jueces después se fueron manteniendo en el pueblo. Y esos jueces, ¿qué debían hacer? Justicia. ¿Cómo debía ser su estándar de vida? Debía ser un buen estándar de vida, porque aún la palabra lo pedía. Llegamos a Deuteronomio, perdón, Éxodo 18. Éxodo 18, 13. Éxodo 18, verso 13 dice así. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que hacéis tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos y vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz,
yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos ordenanza y las leyes y muéstrale el camino para donde debe andar y lo que han de hacer. En primer lugar, ¿qué debía hacer el líder que Dios me había puesto? Enseñar. Eso dentro de lo que es la disciplina se le llama y se le conoce como la disciplina instructiva. Antes de recibir la disciplina correctiva, ellos que necesitaban instrucción, porque Dios no es alguien que nos disciplina sin decirnos nada. Dios primero, antes de disciplinarnos, nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un líder? Enseñar constantemente los mandamientos y los estatutos de Dios, para que el pueblo pueda entender y comprender lo que Dios pide de nosotros. Luego dice, verso 21, además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud. O sea, que podía ser cualquiera. No, porque ellos tenían que juzgar, y para juzgar con justo juicio, el que juzga tiene que cumplir mínimo los estándares que está diciendo. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la malicia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarás a ellos contigo. Entonces vemos, como hicimos en este pequeño análisis, estos príncipes de Jacob, estos jefes de la casa de Israel, eran aquellos jueces, eran aquellos que tenían que juzgar, y el estándar de su vida, ¿cómo debía ser? Un buen estándar. ¿Y quiénes debían analizar este estándar? El pueblo de Dios es el que debe analizarlo. ¿Se acuerdan de los tiempos de Eli? ¿Cómo eran los hijos de Eli? Eran impíos. ¿Y quiénes se daban cuenta? El pueblo. Cuando los hijos de Samuel no andaban correctamente en los caminos del Señor, ¿qué dicen? Tu hijo no anda correctamente. Entonces el pueblo de Dios es el que debe estar pendiente, pero si no está instruido el pueblo de Dios, ¿cómo puede hacer algún tipo de elección? Si no conocen a quién verdaderamente está liderando, ¿cómo van a poder hacer este estándar? Pero Dios, quien conoce los corazones, por medio del profeta desnuda sus corazones y muestra el pecado que hay en ellos. Y les dice, oíd ahora, ustedes van a prestar atención, oh príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No os concierne a vosotros saber lo que es justo? Lo mínimo que ustedes deben hacer, líderes del pueblo de Dios, es conocer lo que es justo. Es conocer lo que la palabra de Dios quiere acerca de nosotros y del pueblo. Esto es una pregunta que se conoce en el lenguaje como una pregunta retórica. Si ellos son jueces, ellos deben conocer la justicia. Entonces, ¿no os concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Qué tenían que hacer ellos? Sí. Y cuando uno le está diciendo la verdad, no dice sí, amén, no. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que me gusta de los profetas. Por medio del Espíritu de Dios, ellos confrontan el pecado. Así deben ser nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas. Deben confrontar el pecado. No deben, nuestro estudio de la palabra no debe centrarse en pequeños detalles que no tienen ayuda para lo espiritual. Deben enfocarse en sacar el pecado que hay. Porque el pecado no es algo que se oculta. El pecado es algo que se expone. Y tengamos cuidado aquí en este punto. Si no queremos nosotros exponer el pecado, Dios nos va a exponer. Lo que hacemos en oculto será manifestado en público. Y creo que cuando somos más avergonzados, cuando públicamente es conocido nuestro pecado. Pero el pecado no se esconde. David lo intentó. Y en el libro de los Salmos dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Él no descansó hasta que declaró su pecado, hasta que lo expuso. Entonces, lo que busca este mensaje es que estos líderes de Israel reflexionen. Es que estos líderes busquen el arrepentimiento y se vuelvan a su Dios. Pero ellos, que deberían hacer lo justo, se les dice en el verso 2, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos. Ellos debían hacer justicia, pero ellos aborrecían lo que es bueno y amaban lo que es malo. ¡Qué líderes corruptos!
¿Qué líderes que estaban llevando a la debacle al pueblo de Dios? ¿Qué líderes que estaban sacándole hasta lo último? El profeta, me gusta cómo también los profetas enseñan la palabra de Dios, porque ellos usan ejemplos al alcance de todo entendimiento. No abusan de palabras tan complicadas para enseñar al pueblo. Le dicen, y aquí lo vamos a leer, ustedes son como esa persona que cuando va a cocinar al huesito le saca hasta lo último. Así ustedes están haciendo con el pueblo, ese huesito lo dejan pelado, pero como no quieren perder nada, rompen ese huesito y le sacan la médula que está dentro y la ocupan. Porque ustedes no se conforman con quitarle un poco, ustedes quieren quitarle todo. Tristemente hemos visto cómo en congregaciones le piden el diezmo, después le piden la ofrenda, después a la mujer, ¿cierto?, que no trabaja, le piden el diezmo de su esposo, le piden las primicias, le piden, ¿cierto?, la rifa de la iglesia, le piden, ¿cierto?, la anticuchar que se hizo en la iglesia, y al final se transforma en que de una u otra manera quieren sacarle dinero. Es que necesitamos para la radio, necesitamos para esto, necesitamos un templo más grande, necesitamos esto, necesitamos todo. Y empieza a volcarse a solamente sacar hasta lo último. Y utilizan textos fuera de contexto diciendo, la viuda dio todo lo que tenía. Entonces usted debe darlo todo. Así, estos líderes, en vez de hacer justicia, se quedaban hasta lo último. Hasta lo último le quitaban a las personas. Por eso el profeta lo expresa así, dice, vosotros que aborrecéis lo bueno, a ustedes les hablo, aquellos que aman lo malo. Ustedes le quitan su piel y le quitan esa carne de sobre los huesos, que coméis así mismo la carne de mi pueblo, y la desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos, y los rompéis para el caldero, y como carne de oro. Es como esa cazuela de osobuco tan rica, ¿cierto?, cuando esos huesitos llegan a botar como una menudez. Eso es lo que ellos querían hacer con el pueblo, quitarle hasta lo último, quitarle hasta lo más poco que tenían. Y Oseas estuvo tiempo después de Miqueas, Amós, que estuvo tiempo después de este hombre, pudo explicarlo de esta manera. Mire, veamos lo que dice el libro de Amós. Amós, capítulo 2. Dice así, cómo se comportaba este pueblo. Está antes de Miqueas. Amós, capítulo 2. Este fue un libro que estudiamos, entonces, por eso es tan fácil reconocerlo. Mire, dice Amós, capítulo 2, verso 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4, no revocaré su castigo. Porque menosprecian la ley de Jehová, no guardan sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Luego dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Miren lo que hicieron. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Literalmente, ellos eran capaces de vender a un pobre por un par de zapatos. Estos líderes, amados, no estaban teniendo misericordia. Y no contentos con esto, dice el verso 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Recuerden que los jueces, ¿qué es lo que cobran? Para que puedan ellos salir de la cárcel, ellos cobran ciertas cosas. Pero hay algo que la ley de Dios tenía. Recuerden que la ley civil de Dios para el pueblo de Israel era una ley que tenía misericordia al desvalido. Lo dijimos la vez pasada. Le decía a aquellos que se acuerdan que ellos ocupaban unas capitas en el desierto para cubrirse. Cuando una persona no tenía con qué pagar, tenía que dejar empeñada su capita. Pero la misericordia expuesta en la ley civil de Dios decía, pero cuando llegue la tarde, devuélvase, para que tenga con qué cubrirse la noche. Después el otro día se la quita de nuevo, pero déjelo que por lo menos. Entonces, la ley civil de Dios, hasta esas cosas hacían. Llegaba hasta a tener misericordia, pero ellos eran capaces de pisotear las cabezas de estas personas, quitarle lo último que tienen.
acostarse encima de las ropas de ellos, sabiendo que los otros no tenían con qué cubrirse. Miqueas los denuncia de una manera muy grave y de una manera muy fuerte. Ustedes están aprovechando del pueblo de Dios. Ustedes le están quitando lo último que tienen al pueblo de Dios. ¿Y cuál va a ser el juicio? Verso 4. Miqueas capítulo 3, verso 4. Este va a ser el juicio. Entonces clamaréis a Jehová, y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Qué va a hacer el Señor con este pueblo? Y es algo que nos enseña muchas cosas acerca del infierno. Muchos cuando hablan del infierno se enfocan en el fuego, en las llamas, en ese calor que debe ser ahí como algunos pueden, ¿cierto? No entienden que es un lenguaje figurativo, ellos lo entienden literalmente, pensando que son ese fuego que los quema. Otros, yéndose al extremo de lo figurativo, dicen, no, si eso es la muerte final, mueren. Pero hay algo que el infierno, y tiene su gravedad tan terrible, es que la misericordia de Dios abandona y aparta de nosotros su misericordia. Hoy en día hay una misericordia común que se extiende sobre toda la humanidad. Sobre buenos y malos sale el sol, dice la palabra de Dios. Y hay una persona que puede incluso blasfemar contra el nombre de Dios, puede tener un buen trabajo, puede tener su hijo sanito, puede irle bien en la vida, entre comillas, pero en el infierno, en el castigo eterno, no hay misericordia común, no hay gracia común, no hay providencia común. Ellos son abandonados al juicio de Dios. Y lo más terrible no es que Dios no va a estar ahí, lo más terrible es que Dios va a estar ahí, pero va a estar su justicia sobre él. Su terrible justicia, que va a torturar a aquellas personas de día y de noche por los siglos de los siglos. Usted dirá, ¿pero qué es de terrible en esto? Hay algo que es bastante terrible. Cuando vienen catástrofes naturales, sea creyente o no sea creyente la persona, ¿qué dice? Ayúdame Dios. Tienden de alguna manera a decir, Dios mío, ayúdame. Y Dios lo escucha y hace que el remesón, por ejemplo, lo que pasa que en Chile se detenga. Hay una misericordia de parte de Dios, que sea común, hay una cierta misericordia. Pero ¿qué pasa en aquel día cuando Dios ya no escucha nada más de las personas? Es cuando ya ellos van a clamar y no va a ser escuchada su voz. Como dice Lucas 16 en el relato del rico y Lázaro, él deseaba que una gota de agua cayera sobre su lengua, pero su voz no es escuchada. Es abandonado ese horrendo y terrible juicio porque la voz de Dios no se escucha. Enfocándonos en Cristo, que Él vivió el infierno mismo en su vida, en su muerte por nosotros. Muchos hoy en día, viendo quizás la película de Jesús de Nazaret o meditando sobre estas cosas, siempre llegan a la conclusión que lo más terrible son los azotes, o como esta película de Mel Gibson que utiliza casi las herramientas parecidas a las que habían ahí, le desgarran la piel al Cristo. Esa corona de espinas, ¿cierto?, que traspasa su cabeza. Esos clavos oxidados y grandes que sin misericordia se los llevan en sus manos. La gente tiende como hasta quitar la mirada de lo que está pasando ahí. Tan así que en esa película de Mel Gibson, conocida como La Pasión de Cristo, los comentaristas dijeron que era una película muy cruda, era una película que atenta en contra de la sensibilidad de las personas. Imagínense lo que decían de esa película. Muchos se enfocan que lo más terrible fueron los golpes. Pero hay una cosa que no han considerado. Algunos de los apóstoles murieron de la misma manera. Azotados y crucificados. Otros murieron cuando los leones desgarraban su piel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No se lo ha preguntado alguna vez? ¿Cuál es la diferencia?
Otros han llegado en esta Semana Santa, como el mundo, ¿cierto?, ha querido de alguna manera representar esta historia. Algunos en Filipinas, ¿qué hacen? Se crucifican, ¿se fijan? Se golpean. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que vivió Cristo y lo que estamos hablando ahora? Es que Él en la cruz invoca unas palabras, citando el Salmo 22. ¿Y qué dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En primer lugar, considerando el Salmo 22, versículo 1, la estructura del lenguaje judío que de alguna manera Reina Valera, que es nuestra versión que utilizamos, intenta reflejar, es que la repetición de estas dos palabras, Dios mío, está generando un tipo de cercanía. Es decir, el Hijo de Dios no estaba clamando a alguien desconocido, no estaba clamando ni siquiera a alguien que supiera quién es. Estaba clamando a su Padre. Por eso Él dice Dios mío y luego dice Dios mío. Eso es como estar hablando, tú eres mi Padre. Tú eres quien me conoces. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste solo? Antes de eso, ¿qué había sucedido para que de alguna manera figurativa nosotros entendamos lo que sucede en la cruz? ¿Qué pasa con el cielo? Se oscurece, se llena de tinieblas, figurativamente como que nos estuviera diciendo, el Padre escondió su mirada del Hijo. Entonces llegamos a la primera conclusión, conectándolo con lo que es Miqueas capítulo 4. Clamaréis a Jehová y nos responderá. El Hijo de Dios sufrió el castigo más terrible. Y ese fue ser abandonado por su Padre. Quizás nosotros que muchas veces leemos tan rápido la Biblia y no meditamos las cosas, creemos que esto pareciera ser algo tan fácil. Pero que Dios nos abandone, que Dios no escuche nuestra voz, que Dios no escuche nuestro clamor, debiera hacernos temblar y gritar de miedo. Porque cuando Dios abandona a alguien, ¿quién podrá ayudarlo? Satanás pudiera afligir la vida de alguno, pero si claman a Dios, ellos serán ayudados. Seres humanos pudieran tomar nuestras vidas y afligirnos y llevarnos a mortal angustia, pero si clamamos al Señor, Él podrá oír nuestra voz. Pero cuando Dios viene en juicio a nosotros, ¿quién podrá salvarnos? Los profetas dicen, cuando el juicio de Dios venga, ¿quién podrá permanecer en pie? Entonces clamaréis al Señor y Él nos va a oír su voz. Esta aflicción que vino sobre el Cristo fue tan grande y tan terrible que antes de que aconteciera esto, en aquel lugar de Getsemaní, dice que Él sudaba grandes gotas de sangre. Es decir, estaba llegando a un nivel de estrés tan grande, a un miedo que envolvía su humanidad tan grande, que grandes gotas de sangre brotaban en vez de sudor. Él le tenía miedo a los clavos, él le tenía miedo a los azotes, él le tenía miedo al abandono aún de sus discípulos. ¿Él le temía acaso a la corona de espinas o a aquella lanza que traspasó su costado? ¿Le tenía miedo a los clavos? No. Su miedo era que el Padre lo abandone. Por eso, amados, el juicio que vendrá sobre los líderes corruptos, el juicio que vendrá sobre los pastores corruptos, el juicio que vendrá sobre estas personas es un juicio tremendo por haber afligido al pueblo. Comparado con lo que vivió Cristo en la cruz. Y terriblemente vemos que lo que vive Cristo
Cristo en la cruz es aún más terrible en el sentido de que Él no cargó con un solo pecado, no cargó, porque Él nunca pecó, no cargó como lo hacían los sacerdotes por sus propios pecados, ¿cierto? Sacrificando un animal por Él primero y después por todo el pueblo. Dice que al que no conoció pecado, el Padre por nosotros lo hizo pecado. Todo el pecado de los elegidos fue cargado sobre el Cristo. Y no sé si usted en algún momento de su vida se ha hallado en algún tipo de angustia y aflicción por el pecado. No sé si usted en algún momento ha cargado con una culpa. Y cuando hemos cargado con una culpa, no podemos andar sonrientes por la vida. Cuando cargamos una culpa, no podemos andar felices de la vida. Cuando nuestro corazón es envuelto por la culpa, la angustia y el dolor invaden nuestro corazón. Ni siquiera tenemos ganas de levantarnos. Pero ¿cómo sería cargar con toda la culpa de los elegidos? Con nuestros pecados tanto pasados, presentes y futuros. Meditemos esto por un momento. Porque los impíos que desprecian la palabra de Dios, los impíos que son negligentes en su servicio a Dios, van a clamar a Dios. Van a clamar al Dios del pacto. Porque recuerde que la Biblia cuando utiliza a Jehová está apuntando hacia el yo soy. ¿Y quién es el yo soy? ¿Cómo soy? Dios. Pero está hablando acerca del Dios del pacto. Recuerde lo que le dijo a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo? Yo soy el Dios del pacto. El Dios que hizo un compromiso solo por gracia con usted. Y cuando aquí los profetas utilizan la palabra Jehová en vez de Dios, porque Dios es Elohim, y este cierto vendría a ser como Yahweh, entonces clamarán al Dios del pacto. Por eso dice Jehová. Clamarán, eso significa Jehová, Dios del pacto. Clamarán al Dios del pacto y no les va a responder. Y sabe lo que va a hacer, va a esconder de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Esto es algo tan cruel, algo tan terrible, que la misericordia de Dios sea quitada y seamos abandonados para siempre en el juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Acompáñenme a Segunda de Tesalonicenses capítulo 8. Perdón, Segunda de Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Dice así la palabra de Dios. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en el día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En primer lugar, está diciendo que aquellos que no conocen a Dios, ¿quiénes son los primeros que van ahí? Los que no conocen a Dios. Aquellas personas que no tienen excusa, recuerden lo que dice el libro romano, ellos no tienen excusa, porque aún Dios, por medio de la naturaleza, le ha dado a conocer su existencia. Y por medio del Evangelio le ha permitido conocer lo que es su salvación. Entonces hay dos formas de conocer a Dios: por medio de la naturaleza, revelación natural, como se podría decir en teología,
y luego a través de la revelación especial que es su palabra podemos conocer más profundamente a Dios. Pero estos que no conocieron a Dios son aquellos que despreciaron y rehusaron creerle. Luego están los que no obedecen. ¿Se fija cuál es la diferencia entre los que no conocen y no obedecen? Los que no conocen nunca vinieron a una iglesia, pero los que no obedecen sí han estado dentro, inmersos dentro de la iglesia visible. Es terrible pensar que van a ser abandonados por Dios aún personas que tienen conocimiento acerca de Él. Aquellos que tuvieron tantos cultos, tantas reuniones, aún fueron bautizados, recibieron algún tipo de beneficio por estar dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, de manera visible estoy diciendo. Pero vendrá una horrenda condenación y expectación de juicio, porque aquellos aún dentro de la congregación de los santos han despreciado a Cristo, han pisoteado la sangre en la cual fueron santificados, hacen afrenta al Espíritu de gracia. No pretenda servir a Cristo por sus propias fuerzas, porque eso le llevará al infierno. No pretenda servir a Cristo por su propia capacidad de buscarle. Sírvale por medio de su Santo Espíritu. Y si no tiene el Santo Espíritu de Dios, ¿qué debemos hacer? Clamar, suplicar a Dios. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Si aún permaneciendo en una de estas sillas, no hemos sido renovados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la retribución para aquellos que sufrirán una pena de eterna perdición, eternamente perdidos, sin que Dios oiga su voz y les ayude en misericordia. Cuán terrible es el juicio de Dios, cuán triste y horrendo es que Él nos abandone. Podemos decir como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, pero gracias damos a Dios por Jesucristo, porque Él experimentó el abandono por mí, porque Él experimentó el infierno por mí, porque si ahora pongo mi fe en Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, si pongo mi fe en el Evangelio, toda su justicia perfecta nos es transferida a nuestra cuenta. Y todo nuestro pecado, Él lo ha llevado a la cruz. Volvamos a Miqueas, y así concluimos. Miqueas capítulo 3, verso 5. Verso 4, perdón. Entonces clamaréis a Jehová, y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Hay una manera de descubrir si estamos en Cristo hoy o no. Si estamos en Cristo. Dice el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo está haciendo tu caminar en el Evangelio? Si no quieres ser en el final de los tiempos abandonado por Dios, ¿cómo está tu caminar en el Evangelio? ¿Cómo verdaderamente hemos sido renovados? ¿Amas estar en la comunión de los santos? Porque creo que un pastor no tiene por qué estarle diciendo a los demás, vamos a la iglesia, obligando, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No, porque ese es el sentido de alguien que ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ama estar con los hermanos, ama estar en la comunión de los santos. Porque así como una mano no puede vivir lejos del cuerpo, así un cristiano no puede estar lejos de la iglesia visible y de la comunión de los santos. Porque somos miembros los unos de los otros. Amén. En conclusión, los jueces de Israel no estaban cumpliendo su trabajo.
no conocían la justicia de Dios y no aplicaban lo que es justo delante de Dios. Oh líderes del pueblo de Dios, ¿cómo está siendo nuestro conocimiento acerca de Dios? ¿Estamos siendo diligentes en conocer más a Dios? ¿O creemos ya saberlo todo? Recuerde que aún los teólogos entienden la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, diciendo con esto que ellos no son capaces de decir yo conozco 100% a Dios, porque eso es imposible. Y eso nos debiera dar a nosotros una nota de humildad, de que como líderes del pueblo de Dios constantemente debemos estar estudiando, constantemente debemos estar profundizando en las Escrituras, porque si no lo hacemos, ¿quién estaremos entregando al pueblo? Estos líderes fueron negligentes, fueron flojos, no atendiendo al estudio del Señor. Oprimen. Y su codicia, le ha hecho despojar hasta lo último que tiene al pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo la codicia en nuestros corazones? Estamos deseando de manera desenfrenada lo que no tenemos. La codicia puede estarnos llevando al infierno sin que nosotros muchas veces lo sepamos. Este pecado llevó a que estos líderes de Israel fueran abandonados por Dios. Él ya no los escucharía más. Por último, si Dios abandona al impío, el juicio eterno le espera. ¿Cómo está nuestro caminar delante del Señor? ¿Hemos sido salvos? ¿Hemos nacido de nuevo? Es la pregunta que debemos estar haciéndonos. El apóstol Pablo dijo, examínense ustedes mismos si están en la fe. Y si no lo están, mientras hay vida y esperanza. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y Él lo va a exaltar cuando fuera. Oremos. Y le voy a rogar, ¿cierto?, a nuestro Martaís que nos pueda dirigir en una oración por la palabra, por favor. Padre Santo, bendito sea tu nombre en este lugar, y cuando estamos afuera de este recinto, siga siendo tu nombre bendecido a través de nuestras vidas y de nuestra boca también. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que nos muestra lo que no podemos ver por nosotros, sino que por medio de tu Espíritu y por la misericordia del Señor, que escribe a través del profeta Miqueias, que nos habla con una exhortación de la cual cada día necesitamos. Porque sabemos que nuestro camino está en sus manos y que si nosotros salimos de ahí, caímos. Oh Deus, não permita que isso passe com cada um de seus hijos que aqui se encontram. Porque incluso sabemos que todo o sustento que vem do Senhor é uma promessa que está sendo cumprida em nossas vidas cada dia. Porque usted es fiel. Por isso, Senhor, ajuda-nos também a ser fieles a tu palavra, a tu voluntad, a tu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Padre, a evaluar nossas vidas cada dia, porque a responsabilidade humana não nos é quitada, aunque tu soberania, tu misericórdia, e tu salvação e tu graça já está em nós. Oh Padre, ajuda com que se alguno de nós aún não o tiene como Salvador, ó Deus, que seja esta tarde, uma tarde de salvação. E a los que já estão em Cristo, ó Deus, que nós podamos reconhecê-lo em todo instante, que é o Senhor de nossa vida, o qual derramou a sangue para que fuésemos comprados para tu glória, para tu honra também, Senhor. Ó Deus, não permita que solamente usted sepa desta glória e honra que nós lhe devemos, e lhe devemos com honor, com graça, com misericórdia, porque aunque não merecemos, nos ha dado este privilégio. Pero, Senhor, ajuda-nos a reconhecer-lo cada dia como Senhor de nossas vidas. E digo de nossa vida, sabendo que nossas vidas são tuyas. Para que tu nome seja anunciado e glorificado nessa terra, mientras tanto nos permite aqui viver. Porque sabemos para onde vamos quando de aqui sair. Pero queremos, ó Deus,
pedir que o Senhor também nos mostre cada dia por que nos ha salvado, porque vamos estar com você. E uma vez mais, Senhor, se há alguém que não sabe de onde vai, ó Deus, que não saia de aqui sem esta informação, sem esta instrução, sem este conhecimento. É necessário para que somente nascendo de novo podemos encontrar tu reino também. Ó Deus, bendiga esta congregação, bendiga esta igreja, Senhor, e bendiga também, Padre, aquele que o Senhor ha chamado para cuidar do povo que é suyo. Bendiga este pastor, Senhor, de lo qual estamos mirando aqui e de lo qual vemos como tu Espírito ha sido usado para que Cristo seja glorificado. Bendiga, Padre, esta igreja neste lugar, para que seu nome seja conhecido tanto de los que estão cerca de aqui, como los que estão además de nossos olhos. Que o Senhor seja glorificado por todos e em todo o tempo. Hablamos assim e oramos a Deus, em tu nome, Jesus, nosso Salvador e também Senhor de nossas vidas. A Ele seja a glória, agora e en el porvenir. Oramos. Amém. Amén. Gracias le damos al Señor por la vida de ahí. Bueno, como dije, antes del sermón, vamos a orar por mi hermana Natalie, por mi hermano José. Señor sabe por lo que ellos están pasando, así que vamos a orar por ellos en el nombre del Señor, con fe, con confianza de que Él hará su voluntad con sus hijos. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque nos permites clamar a ti. Señor, extiende tus brazos de misericordia sobre nuestro hermano José, sobre nuestra hermana Natalie, Señor. Tú conoces, Señor, la difícil prueba, Señor, que le ha tocado, Señor, en sus vidas. Tú conoces, Señor, según tu misericordia y tu bondad, cómo harás, Señor, todas las cosas. Creemos, Señor amado, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a saber a los que conforme su propósito son llamados, Señor. Si hay algo, Señor amado, que tú quieres pulir en sus vidas, si hay algo, Señor, que tú quieres mostrarle a través, Señor, de las dificultades, creemos, Señor, que todo resultará en tu gloria, Señor. Todo resultará, Señor, en tu honra. Te ruego, Señor, que les protejas. Te ruego, Señor, que les afirmes en la verdad de Dios. Que puedan ellos permanecer seguros en la roca que es Jesucristo. Que su fe y su confianza no esté fundamentada en los hombres ni en el intelecto humano, sino que esté fundamentada en la roca cuya obra es perfecta. Y aunque venga la tempestad, que aunque vengan los fuertes vientos, Señor, y azoten en contra de aquella casa, esa casa permanezca, Señor, y permanezca en Jesús, permanezca en esas almas aferradas a la gracia y el poder de Dios. Enséñale, Señor, que esas batallas solamente pueden ser ganadas. Puede el diablo ser resistido si nos sometemos primeramente a Dios. Y así resistir al diablo y él huirá de nosotros. Te rogamos, Señor, que el ángel del Señor acampe alrededor de los que le temen y sea usted defendiéndole, Señor. Señor, por amor de tu nombre, tú conoces su vida y sus corazones. Haz conforme sea tu voluntad. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Por último, vamos a estar orando al Señor para que nos guarde durante esta semana, guarde a cada hermano y hermanas, y que al salir de este lugar podamos seguir meditando la palabra de Dios. Oremos. Dios Padre, concluyemos, Señor, esta reunión del Día del Señor junto a nuestros hermanos. Y te suplicamos por esta semana, Señor, que comienza, para que podamos en nuestro diario vivir, Señor, para que podamos caminar en el Espíritu y así no satisfacer los deseos de la carne, Señor. Permítanos que nuestras vidas reflejen una vida transformada por el poder del Espíritu de Dios. Señor, será una semana quizás de luchas, de pruebas, de dificultades, pero creemos que tú estarás con nosotros, Señor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios mío, confiamos
Y ponemos toda nuestra fe, Señor, y toda nuestra esperanza que tú nos has dado por medio de tu Espíritu Santo en ti, Señor. Y nos aferramos a tus promesas. Por amor de tu precioso nombre, guarda a cada niño, Señor, que irá al colegio, donde será bombardeado de tanta maldad e iniquidad. Guarda sus oídos, Señor, y sus ojos, para que sus corazones puedan estar firmes en el Evangelio. Guárdanos, Señor, aún en nuestros trabajos, donde iremos. Permita que el pan de cada día pueda seguir dándonos hoy, Señor. Guarde nuestra salida, Señor, de este lugar. Guarde nuestro regreso a nuestro hogar, Señor, de todo accidente, de todo aquello que nos pueda acontecer en el camino. Guarde a cada uno de nuestros amados en Cristo. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados en Cristo, que tengan una muy buena tarde.